Hola, hola, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo, séptimo Séptimo, capítulo de Se Libre. rompiendo el silencio del abuso espiritual. Mi nombre es Jocelyn Mi nombre es Minor. y estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes compartiendo acerca de todos estos temas. Hemos venido hablando acerca de estos sistemas abusivos, ¿cierto? La vez pasada que vimos la fe tóxica y vimos algunos ejemplos más concretos de cómo identificar esta fe tóxica. Pero bueno, hay señales que nos pueden ayudar a identificar estos sistemas abusivos y queremos verla en el día de hoy, algunas, ahondar un poquito más y por qué es tan importante aprender Sí. a detectar estos sistemas abusivos. Yo creo que es clave que desmenucemos muy bien cómo identificar un sistema Ujú, para tener las herramientas claves en el momento preciso. ujú, ujú. Sí, súper importante. Porque a veces son muy sutiles, entonces es importante que nos den claridad acerca de esto. Entonces, ¿cuáles son esas marcas que podemos identificar de estos sistemas abusivos? Bueno, hemos visto bastante, pero una más. Sí. Am, yo creo que para identificar un sistema abusivo es muy claro algo que debemos tener a mano. Y Ujú, recuerdo que este versículo ha sido muy mal interpretado y tiene muchos matices y un día podríamos solamente dedicarnos a ese pasaje, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando hablamos de poder identificar un sistema abusivo, debemos ver ujú, ciertas marcas en el discurso que dan para poder tener el discernimiento de si es abusivo o no. Entonces, vamos a hablar de algunos factores en el discurso que podemos identificar, palabritas claves, ¿verdad? Que se repiten y se martillan y que esto va generando un impacto en la conciencia de las personas. Entonces vamos a hablar de esas palabritas, ujú, eh, el trasfondo que hay de esas palabras y ver si realmente son tóxicos o no, ¿verdad? Si ujú. son abusivas o no, en qué contexto se están dando, ¿sí? Ajá, Entonces ese es un tema que a mí me gusta porque yo soy un analista del discurso, ¿no? Entonces ujú. vamos a hablar también de esas marcas, ¿verdad? Y son varias, así que entrémosle, ¿no? Entrémosle, ¿cuál es la primera entonces que podemos identificar? Yo creo que cuando hablamos en el capítulo anterior de un comportamiento, un ejemplo de un sistema tóxico, hablábamos del control excesivo, ¿no? Ujú, Entonces, hay dos palabras en el discurso que nos hacen las banderas rojas de si estamos en un sistema abusivo. Creo que las dos palabras claves en este punto son sumisión y obediencia, ujú, ¿sí? Eh, en estos sistemas existe un líder o tal vez un grupo de líderes que están buscando controlar a las personas. Entonces, habíamos hablado de que están buscando controlar cómo piensas, cómo te vistes, con quién te relacionas y hasta cómo sentirte, ujú. ¿verdad? En uno de los programas anteriores alguien nos dijo, está bien si tratan de controlar mis emociones. No, no, hablemos del problema, es la palabra control. Pero para ejercer control, en el discurso hay dos palabras claves. Sumisión. Ujú. Tienes que someterte. Pero también hay pasajes bíblicos que apoyan un poco esto, Eh, someterse a la autoridad de y vamos a hablar mucho acerca de qué es someterse. sometimiento, Ujú, ¿sí? ¿Qué es sujeción? Me ujú, gusta más esa palabra que sometimiento. Por toda ujú, la carga negativa que tiene el término, pero también por el mal uso que se le ha dado, ¿sí? Y vamos a ver también ejemplos donde el contexto claro es someterme a Cristo, claro. ¿sí? Ujú, Y acercarme a nuestras autoridades delegadas por Cristo, ujú, ¿sí? Pero cuando hay en un discurso la palabra someterse a mí reiteradamente, separándonos o dejando de vista a Jesús, cuidado, estamos hablando de control excesivo ya. ujú, Y otro tema es cuando hablamos de la obediencia, repetidamente, ¿sí? Y de la ujú, imposición a la obediencia y la obediencia sin análisis. Debemos siempre estar pensando a quién nos estamos sometiendo, a quién estamos obedeciendo, ¿sí? En sistemas abusivos
hemos hablado de las reglas estrictas, ¿verdad? Que no admiten cuestionamientos. Y traemos algunas de las frases, como buen analista del discurso, algunas de las frases más comunes en estos discursos, ¿verdad? De control excesivo. Primera frase: debes asistir a cada reunión, porque si no, demuestras que no estás comprometido con el Señor, ¿verdad? Yo soy dueño de tu tiempo y te exijo estar acá para demostrar que amas al Señor. Esa es la primera. Si tienes un problema con el pastor, no debes hablarlo con nadie. O sea, soy dueño de lo que tú dices y lo que tú callas y con quién tú lo compartes, ¿verdad? Control excesivo. Cuestionar a los líderes muestra inmadurez espiritual. Este tipo de frases se dan mucho, ¿verdad? Bajo el marco de esto es obedecer al Señor. No, ya ahí estamos hablando de un control abusivo. Y esa sería nuestra primera marca. Claro, ¿y cuál es cómo diferenciar entre un control abusivo y una persona, líderes que están poniendo límites saludables también? Porque podemos pensar, entonces no vamos a... ¿Cuál es la diferencia? Sí. La diferencia entre el control abusivo y los límites saludables es que los límites saludables buscan nuestro propio bienestar, ¿sí? Sí. En cambio, el límite no sano no está buscando el bienestar, está buscando que se mantenga el sistema. Entonces, ese es el primer indicador. Lo segundo es que se vuelve abusivo cuando ya no hay espacio para que tú tomes decisiones. Yo ya tomé la decisión por ti. Claro, ni para hablar, Exacto. Ni para dialogar. Exacto. Entonces, ahí es donde empezamos a sentir el control abusivo. Por medio del miedo y por medio de la culpa, ¿sí? Si no obedeces, entonces algo malo va a pasar, ¿verdad? Entonces está mucho eso de la expectativa del mal. Ojalá te caigan las 20 plagas para que tú veas que yo tenía razón. Claro, y es consecuencia porque cuestionaste al líder. Exacto. Que no te sometiste en realidad. Y eso lo que hace es perpetuar el control abusivo. Sí, o a veces es como, si no te sometes a tus autoridades, no te estás sometiendo a Cristo. Solo por el hecho de preguntar, de cuestionar, solamente por eso. Exacto. Esa es la primera. ¿Y cuál sería otra que podemos identificar? Bueno, otra forma de identificar un sistema abusivo a través del discurso es cuando vemos la idealización de los líderes. La idealización de los líderes, hemos hablado un poco a través de esto. Cuando el mensaje no gira alrededor de Cristo y su palabra, sino de la experiencia o del desempeño o los resultados de una persona, ya sea del mismo que está predicando o de otro externo. Esta persona hizo esto y esto y esto, y todo el sermón se trata alrededor de todo lo que hizo esa persona, toda la revelación que recibió, ¿no? Entonces se idealiza un grupo de personas y paulatinamente Cristo deja de tener el trono y estas personas se van colocando allí como estos ejemplos. Oye, pero a mí me pregunto, o sea, ¿cómo no se van a fijar las personas? O sea, ¿cómo nos vamos... Sí, ¿cómo no se van a dar cuenta? ¿O cómo no nos vamos a dar cuenta de que realmente el mensaje no está siendo Cristo, sino que ellos mismos? Yo no estoy en contrario a que en momentos específicos se hable del ejemplo de una persona. Pero para mí creo que lo que perpetúa esto es más que todo la fábula de que hay gente infalible. ¿Sí? Entonces, cuando presentamos un caso de una persona, de lo que Dios hizo a través de esa persona, debemos mostrar también el lado falible de la persona, o sea, su lado humano, ¿no? Pero poco a poco creo que se va creando este discurso que es muy tóxico cuando desaparece el lado negativo de esa persona y solamente nos muestran a esa persona como el ejemplo de la fe, la autoridad o el ungido. Claro. Porque poco a poco va generando una barrera entre esa persona y el resto de los demás. Entonces, ya con esa brecha,
esta persona ya tiene una autoridad especial para gobernar a todos los que están abajo. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos que tomar mucho cuidado, ¿verdad? De cuando alguien empieza a separarse de los demás a través de su discurso y a presentarse como una persona infalible, ¿no? Y el día que es cuestionado es que todos los demás les falta fe, porque yo soy el ejemplo de la fe. Sí, cómo impacta a la gente eso. Y también yo creo que los méritos y este discurso de la idealización lo que va instaurando es una política de silencio. Una política de silencio básicamente es cómo a ti se te ocurre hablar en contra de esa persona que hizo esto y esto. ¿Quién eres tú? Claro. ¿Verdad? Entonces ahí poco a poco. Que un poco lo que hablamos en los primeros capítulos, o sea, esa es una gran marca. Cuando el silencio se perpetúa, nadie puede hablar, nadie puede cuestionar, nadie puede decir algo. Entonces, ojo, mucho ojo, cuando empezamos a caer en la idealización. Por eso es que hablamos que es sutil. Y debemos siempre analizar en los sermones cuánto de la prédica fue Jesús y cuánto de la prédica fue del predicador. Cuando pasamos más tiempo hablando del predicador en lugar de Jesús, hemos desvirtuado el mensaje. Claro, y en cierta medida también cuando uno lo escucha siente como esa frustración. Claro, de voy a llegar a eso. Wow, cómo quisiera llegar ahí, como lo que hablábamos también, o sea, cómo el Señor le habla directamente a él, tiene su experiencia, escucha al Señor audiblemente. Dios lo llevó allá. Entonces como que esa sensación de que... En Costa Rica decimos, nos sentimos como 3 o 4 grados bajo perro, ¿no? Como que esa sensación de que nunca va a llegar ahí. Exacto. Entonces idealizarlo también, de lo que hablabas tú, de que son infalibles. Creo que eso es peligroso, porque sin duda nos permite o nos hace de que nosotros no cuestionemos. Y otra de las consecuencias de esta idealización, el sentido total de culpa, ¿verdad? Pero también de cómo yo, si no llego a esos estándares, voy a decepcionar a mi líder. O sea, ya no pensamos en lo que piensa el Señor, sino lo que marca nuestras decisiones es, no puede ser que yo decepcione a mi líder. O sea, si él pudo ir al tercer cielo, ¿cómo yo no voy a poder levantarme a las 2 de la mañana a orar? Claro, ¿verdad? Claro. Y a veces mecanizamos y tenemos respuestas muy automáticas como si el líder lo hace, debe estar bien. Sí. Bueno, sí. ¿Y qué otra característica podríamos ver? Otra de las cosas que hablamos en el episodio pasado era lo de la exclusividad del grupo, ¿verdad? Ser un caso concreto de una fe tóxica. Pero cuando estamos identificando si realmente mi sistema donde yo estoy es abusivo, debemos tener cuidado con el énfasis en ciertas palabras en el discurso, ¿verdad? Nadie se va a parar en el púlpito y decir abiertamente nosotros somos los dueños de la verdad. Obviamente, ¿no? No es tan grosero, o esperaríamos que no fuera tan grosero, pero sí se dan ciertas palabritas que nos van dejando la marca marcando si estamos en un lugar donde se apoya la exclusividad. ¿Como primero, la visión de la iglesia. Sí, debemos respetar la visión que Dios le dio a nuestro líder. Cuando evangelio empieza a ser minimizado por la palabra nuestra visión, sí. Cuidado, mucho cuidado, porque el evangelio le da a todo el cuerpo del Señor una única visión. La visión es glorificar al Salvador. Pero cuando nuestra visión de la iglesia glorifica más al que recibió esa visión, ahí no está el evangelio. Y eso es muy común, ¿no? Muy común. Muy común en iglesia, no sé, en Latinoamérica. Exacto. Donde el pastor recibió una visión y es como, wow, y involucra, se empapa la iglesia en esa visión y todos persiguen esa visión.
Por ejemplo, yo me recuerdo haber participado de una visión, que fue muy famosa en Latinoamérica, y todos nos teníamos que alinear a esa visión. Sí. Que venía de no tan solo de Chile o de mi denominación, sí, sino sí, que de más arriba. Gracias. Entonces, todos estábamos enfocados en Exacto. eso. Pero una forma de minimizar a otras iglesias es que ellos no tienen la visión. Claro. Híjole, esa peligro, esa palabra. Otra palabra así de exclusividad que usamos o que hemos escuchado en sistemas abusivos, cobertura. Ah, sí, eso es muy, muy común. Estoy bajo la cobertura de este ministerio, estoy Exacto. bajo la cobertura, mi iglesia está bajo la cobertura de este apóstol, sí. de este líder. Y hasta se ha hecho negocio con eso, ¿no? Sí. Ponte bajo mi cobertura y bueno, ahí todo es un tema económico, ¿no? Sí. Otra de las cosas es, y esto también muy marcado en sectas, revelación. Ajá. Es que nosotros recibimos la revelación, o sea, somos exclusivos. Cuidado, mucho cuidado con eso. Otra de las palabras así que usted puede ver fácilmente en un discurso exclusivista es que nosotros tenemos la unción. Es que aquí sí hay unción. Y esto es muy importante. La palabra dice que el Espíritu ha caído sobre los creyentes y sobre la iglesia. No es que hay niveles de unción, sino que todos somos morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces este texto en Hechos es muy revolucionario porque básicamente antes íbamos a un lugar donde estaba el Señor. Ahora el Señor está con nosotros, en medio de nosotros y a pesar de nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces a todos se nos ha dado la misma medida de unción. Pero cuando decimos, es que es aquí, en este lugar, bajo esta autoridad que hay unción. Y porque sí, y tendemos a minimizar también a los que no están bajo esa unción. O sea, miramos en menos a mi hermano, también es mi hermano, porque tiene otra forma de hacer o de hacer iglesia. Exacto. Y la meta es clara con todas estas cosas. Está este mundo exterior, todo eso está mal, y aquí es donde está seguro. Sí, es lo que hablamos la vez pasada también. Exacto. ¿Y qué otra marca podemos ver o identificar de estos ambientes abusivos? Podemos saber en medio del discurso que una iglesia tiene esta tendencia de ser un sistema abusivo por lo que dicen y por lo que no dicen. Y lo que no dicen es la transparencia. Entonces, en estos sistemas parece la casa de los espíritus de Isabel Allende. O sea, hay un montón de secretos, ¿verdad? Y una cosa se tapa con otra, y si usted toca aquí, se va a mover este otro secreto, ¿verdad? Por eso digo que se parece a la casa de los espíritus, ¿verdad? Hay un montón de cosas. El tema es que las decisiones importantes se toman siempre a puerta cerrada, ¿verdad? No ¿De parte de quién? ¿De los líderes? De los líderes. Eso nunca se... O sea que el resto del pueblo no puede preguntar nada. Dios libre, porque no se rinden cuentas, ¿verdad? Entonces si alguien pregunta y tiene suerte, se le van a dar respuestas evasivas. Pero en el peor de los casos se le va a decir que el problema, ¿sabes cuál es el problema? Tu falta de fe. Sí. Está pidiendo cuentas que te falta fe. ¿Quién eres tú para pedir cuentas? Y me imagino que en el ámbito económico debe ser aún peor. Sí. Porque nadie pregunta como en esa área. Exacto. Y esto nada más nos deja los ingredientes para una receta del desastre, ¿verdad? Es muy común. Entonces no se rinden cuenta. Esa es como una característica que podríamos ver. O sea, la falta de transparencia. Exacto. ¿Cierto? De no transparentar cosas. Y como decíamos también, todo esto son reglas que están... implícitas. Claro, o sea, nadie las dice directamente, pero están ahí y tú las logras leer. Por lo tanto, no puedes hablar ni nada de eso. Pero entonces sí, un ambiente abusivo
tiene esta característica de no ser transparente, de no rendir cuenta, de no responder a preguntas que se hacen. Está interesante, está interesante. Está duro. Sí. Pero bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que podemos identificar en el sistema por lo que dicen y por lo que no dicen, estas frasecitas que se martillan o estas otras cosas que se tapan. ¿Sí? Con solamente ponerle atención a lo que se dice y lo que no se dice, tenemos muchas evidencias para poder hacer un diagnóstico. Ok, estoy en un sistema abusivo o no. Claro, justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿qué pasa? Ya, estoy escuchando este podcast y logro identificar. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Si logramos identificar, porque creo que esa es como la primera parte, ¿cierto? La primera fase. Sí. Logré identificar, ¿qué hago ahora? Porque es difícil salir y eso lo vamos a ir viendo también. Vamos a tener una temporada completa para hablar de cómo salir, ¿sí? La próxima temporada vamos a hablar de cómo uno se siente. En esta temporada solo hablamos de los fundamentos del abuso espiritual, pero en la primera temporada es cómo se vive, ¿verdad? Sí. Cómo se comporta el líder, varios otros detalles. En la temporada que sigue a esa vamos a hablar de cómo salir, porque no es fácil salir. No, definitivamente no es fácil. Recién estamos en el punto de detectar. Exacto. O sea, eso que a veces tú llamabas, le ponías otro nombre y te das cuenta, ¿cierto? Estoy pensando en algún creyente y se da cuenta de que realmente está en un sistema abusivo, o sea, logró detectar estas marcas. ¿Ahora qué hace? Sí, aunque vamos a hablar de una temporada entera, yo creo que lo primero es seguir buscando información. Escucha este podcast. Pero también busque apoyo fuera del sistema. Sí, busque personas que usted pueda confiar, que ellas puedan validar lo que usted siente, lo que usted piensa, ¿verdad? Sin ser descalificado como, es que usted es un exagerado. Y si es posible, busque salir, pero usted tiene que tener un plan claro. Usted tiene que hacer su propio plan. Tiene que hacer el plan para protegerse emocional y físicamente. En algunos casos, o sea, salir yo sé que me va a implicar mucha carga emocional. Mucha carga emocional. Sí. Y en algunos casos, pues también hasta su vida puede estar en peligro. Sí, persecución, o sea, de que te persigan, no sé, pienso yo. Entonces es clave hacer una ruta de escape y vamos a hablar de eso en la temporada completa, pero estos son los primeros pasitos. Si usted lo detectó, si usted ya puede ver las marcas, ya puede interiorizar que usted está en un sistema abusivo, no busque ayuda dentro del mismo sistema. Busque una persona externa de confianza que también le dé una perspectiva de fuera de la burbuja. Claro, ¿verdad? claro. O sea, y una persona que sea madura también en Cristo, una persona que sea sabia. Exacto. Que sepa acompañarte, ¿verdad? Y que te ponga una perspectiva un poco más amplia, ¿verdad? Porque a veces es cierto, se pueden dar dos extremos, que exageremos, pero que normalicemos otras cosas. Claro. Y estaba pensando que a veces puede darse no directamente con el líder principal, por así decirlo, el pastor. No, a veces el pastor no ni tienes acceso a él, ni vas a tener, nunca. No, o tal vez sí, pero el pastor no es así, sino que a veces son líderes que están, por así decirlo, sobre ti. O sea, ni siquiera a veces es el pastor mismo y su familia, sino que son personas que a lo mejor ni siquiera son líderes, son personas que te acompañan. Ajá, sí. Y que no tienen un título de líder, pero están ahí también. Entonces, en muchos casos, tal vez acudir al pastor puede ser una... Sí, puede ser una opción. Pero hay que tantear el terreno también. Sí. Eso. Pero antes de terminar, algo que sí quiero dejar a las personas que nos han seguido en todos estos capítulos, ¿verdad? Y todavía están con seré, no seré, deshojando la flor, ¿no? Estaré, no estaré. Quiero que ustedes sepan que dentro del cuerpo de Cristo siempre habrá un lugar donde vas a ser respetado y valorado.
Ujú. Eso es muy clave. Y si algo no se siente bien, confíen en su intuición. Ujú. Si algo de esto te hace ruido, Claro, busca ayuda. sí, No estás solo. sí, no, no es como, no deschineado como dicen en Costa Rica. Mm. No es que, ay, no me gustó la iglesia, ay, no me gustó, ay, me siento, no sé, justamente, o sea, lo que me recordé de inmediato en el capítulo primero, parece que fue, cuando sientas que te ponen una pistola en la cabeza, ahí mejor, como dice usted, pele el El ojo, ojo. pele el ojo. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué interesante todo esto. Nos alegramos, ya estamos finalizando, ya llegamos al final de este capítulo, pero queremos invitarles a que puedan acompañarnos al próximo capítulo. Va a estar bien interesante. ¿De qué se va a tratar? En este próximo capítulo vamos a hablar de cómo te sientes en estos sistemas. Ujú. Vamos a hablar de algunas marcas también muy importantes de conocerse a uno mismo. Van a ser claves para poder salir, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a hablar de cómo se siente alguien en ese sistema abusivo y qué no es normal. Ujú. Ujú. Perfecto, perfecto. Entonces, acompáñennos igual si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren pedir oración por algo, si quieren contarnos su experiencia, lo que sea, estamos ahí en las redes sociales, Sé en libre oficial en Instagram. Instagram, ahí síganos, compartan para que muchos puedan también tener este conocimiento y bueno, oramos, de verdad que oramos por este proyecto y por todos ustedes. Así es que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.